Palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras. Y claro que siendo ayer el Día del Médico, hoy no podíamos dejarlo pasar por alto, entonces vamos a estar entrevistando justamente a alguien que va a saber hablar perfectamente sobre este tema. Muy bienvenido, doctor Flores, como va, bueno, conocido por el doctor Pablito, ¿no es cierto? Como en esta nueva etapa, primero decirle feliz día y tenemos muchas cosas que consultarle, que preguntarle en esta etapa que usted también está ya finalizando y empezando otra, ¿es así? ¿Cómo va? Muchísimas gracias, bueno, ¿cómo le va a ustedes? Gracias por invitarme a su casa. Por favor, un placer. Bueno, vamos a empezar, obvio, sobre los inicios. Cuénteme un poquito sobre eso, ¿cómo empezó? Bueno, yo estudié en Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba. Yo llego a San Juan en octubre del año 82 y ingreso al Hospital Rawson como médico agregado. Al año siguiente entro a la residencia, al viejo Hospital Rawson, ese que estaba en Córdoba y General Paz. Ustedes son demasiado jóvenes para acordarse de ese hospital, pero urgencias era ahí, donde topa Córdoba y en Avenida Rawson. Ahí había un servicio de urgencia en el viejo Hospital Pabellonal, modelo Ramón Carrillo, nada que ver ahora con los cubos. Ahí hago el debut como médico y al año siguiente me presento a la residencia, gano una plaza y ahí es donde empieza mi carrera oficial en la provincia. Y esa carrera oficial incluyó unas guardias particulares, escuché por ahí unas guardias récord. ¿Cómo era en aquella época? ¿Muy diferente a las guardias de ahora? Generalmente el médico tiene, cuando usted tiene el régimen de residencia, tiene como mínimo hacer 2 guardias por semana. Y cuando termina la residencia y hace la jefatura de residencia, después usted sale a trabajar a la calle. Y cuando sale a trabajar a la calle, hace las guardias que sean necesarias para hacer dinero. A veces hasta 3 guardias por semana. 3 guardias. Pequeño trabajo, Pequeño trabajo, 3 guardias por semana. Quien pudiera. No todo el mundo se lo aguanta. Sí. Y en relación a eso, los jefes, porque tenemos también quienes marcan nuestro camino, ¿no? En todo este proceso. Si me pudiera mencionar al menos uno, ¿cuál sería? No, tengo algunos. Yo digo que tuve la suerte de estar en una etapa de que habían buenos jefes o grandes jefes que lo marcaban a uno como que eran referentes o eran autoridad. En su momento fue Antonio Falcón, jefe del Servicio Médico de Urgencia, un jefe muy recto. En la guardia de los miércoles lo tuve el doctor Oscar Orellano. Jefe de residencia lo tuve al doctor José Viñoli. Y jefe del servicio de cirugía estuvo el doctor Carlos Tejada. Y después han habido otros compañeros que de los cuales a lo largo de los años he aprendido de todos. Yo quiero, en este caso, consultarle lo que, de alguna manera, yo creo que todos cuando los miramos, los observamos y los admiramos a nuestros médicos, las fiestas de fin de año, ¿no? Que cuando les toca, la guardia tiene que estar ahí, entonces, no necesariamente, digamos, por la cantidad de accidentes que llegan y todo eso, sino lo que implica dejar a la familia, dejar a los seres queridos por la profesión, doctor. ¿Cómo fue eso a lo largo de estos 40 años en usted? A mí que me tocó desde los 42 años de edad ser jefe, tenía por costumbre que las fiestas de fin de año que nos tocaba, porque cuando usted tiene una guardia fija va rotando y cada tanto tiempo le toca una fiesta, ya sea Navidad o Año Nuevo. Sí, hacía que la familia fuera al hospital. Iba toda la familia y compartíamos la mesa, armábamos cada uno lo que llevaba y por supuesto quedaban 2 de vigía y si la urgencia lo requería, subíamos o estábamos en el viejo urgencia, en el patio que está al lado, que era la cochera. En ese lugar cenábamos. Ahí se brindaba. Ahí se brindaba. Oye, mirá qué recuerdos, ¿no? Sí. Y qué convicción por el trabajo, porque la verdad es que no todo el mundo disfruta las fiestas de esa manera. Seamos realistas, todos queremos estar con la familia, ¿o no? Lo que ocurre es que cuando usted elige una profesión, yo supongo que ustedes, es una pasión. No tiene que pasar por la necesidad económica. Cuando uno hace lo que le gusta, es sumamente feliz, no importa lo rentable. Por supuesto que es importante, pero si usted está haciendo lo que le gusta, sabe lo que viene, entonces lo tolera. Se vive de otra manera, no de otra forma. Y, a ver, recién mencionaba un poquito este tema de dónde estaba antes la atención médica. Me mencionaba Avenida Córdoba. Pero luego se pasa a la General Paz y Estados Unidos, a la inauguración de urgencias allí. ¿Cómo fue pasar de una punta a la otra quizás y poder tener este sector también para atender a todas las urgencias de la provincia? Ahí le voy a contar una anécdota. El viejo Hospital Rawson, que estaba en Córdoba y Avenida Rawson, era, si ustedes lo miran, todavía queda en el ala para el lado de Santa Fe, como era el antiguo edificio del Hospital Rawson. Y para el otro lado, para el lado de General Paz, había un pabellón
que tenía la característica, ahí dormíamos los médicos, no dormíamos, sino era el lugar de descanso, porque la guardia no estamos las 24 horas, se hace por turnos. Y en ese lugar había, me acuerdo, una vieja mesa de ping-pong. Yo no sabía jugar al ping-pong cuando llegué, pero bueno, cuando uno estaba libre se entretenía ahí. Me acuerdo que era un edificio muy viejo, que a veces siempre hablábamos del peligro porque la mampostería se caía. Entonces a veces decíamos, ¿estamos atendiendo a algún paciente o se nos puede caer la mampostería encima de nosotros? En ese entonces, ese era el hospital muy antiguo, con las camas que uno tiene típicas del tiempo de la malaria, esas de hierro, hasta que apareció en el año 82, el 28 de diciembre, creo que era un día miércoles, se inaugura el servicio médico de urgencia sobre Estados Unidos y General Paz. Y me acuerdo que para nosotros fue un gran cambio, porque ahí había intercomunicadores, los enfermeros lo llamaban por intercomunicador, habían bocinas donde a usted le avisaban de la emergencia, era un gran cambio, un gran cambio. El edificio era sumamente moderno, las habitaciones de los médicos, por supuesto, cada uno con su calefacción, su aire acondicionado, un estar médico decente, pero bueno, así fuimos evolucionando. Estamos hablando de vocación pura, ¿no? Porque yo creo que en estos casos salud es decir vocación pura. Si no la tenés, no te dediques a esto, ¿no es cierto, doctor? Yo quiero traer un poco más acá, época de pandemia. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue, digamos, lo que se lleva a usted, lo que le queda a usted, ¿no es cierto? Porque ya estaba pensando prontamente, ya llegaba la jubilación, pero de pronto, 2 años raros, difíciles, extraños, inesperados sobre todo. Pandemia, COVID, año 2020. Es una buena etapa porque no la teníamos prevista. Todo lo que es imprevisto a uno lo sorprende. Me acuerdo patente cuando empieza el tema de la pandemia, creo que fue allá por abril, lo grande, ¿no? Cuando empieza a tomar conocimiento de Estado público. Estaba el doctor Girón, creo yo, ya en la dirección. Y tuvimos que armar la covitera, decíamos nosotros. La covitera es donde íbamos a tener los pacientes COVID, porque claro, todo el mundo tenía su miedo, el miedo a lo incierto, a lo desconocido. Entonces, primero estaba si el personal quería atender, tenía sus propios miedos, a nadie le gusta correr riesgos. Segundo, el lugar que íbamos a definir para no compartir con el ciudadano común. Y ahí me acuerdo que fuimos a buscar en el viejo tomógrafo, edificio donde estaba el tomógrafo de General Paz y Rawson, pero después se ubicó mejor en el viejo hospital de niños que da sobre Santa Fe. Ahí se comenzó a atender los pacientes COVID, se puso una carpa para hacer la sala de espera y bueno, se empezó a formar la gente que iba a atender. Y me acuerdo que no fue fácil, pero cuando hubo que convocar, hubieron algunos colegas, que hoy no recuerdo su nombre, que fueron los primeros que se presentaron, me hacían acordar como esos que se suben al barco, que llegan con la mochila y dicen, bueno, yo soy el candidato para atender. Todavía tengo ese recuerdo. Genial, acá estoy. Aquí están, sí, aquí están. Qué lindo. Y, a ver, fuera de esto, lo estamos planteando desde el lugar del hospital, pero vamos a regresar un poquito también a la familia. Tengo entendido que cuando tenían que atender a todas estas personas, que incluso contagiados de COVID, ¿cómo era llegar a casa? Porque no era que podíamos entrar así como así de nuevo a abrazar a algún ser querido. Teníamos muchos recaudos. ¿Cómo lo vivieron ustedes también desde ese punto? Quizás no tanto solo por el tema sanitario, sino psicológico, que era alejarnos de nuestros seres queridos. Me acuerdo en la primera etapa, yo le sugerí a mi esposa de no convivir juntos, de alquilar con los compañeros de guardia un lugar determinado para irnos a vivir cuando saliéramos de la guardia y volver al trabajo. Este planteo no fue aceptado en mi caso. Por lo tanto, seguimos viviendo. Cada vez que terminábamos la guardia teníamos una rutina. Nos cambiábamos, se imagina, subirse al auto, de todo, alcohol en el volante, en el asiento, llegar a casa, meter el auto en la cochera, desnudarse si se permite ante el público, meter todo en la bolsa, caminar en ropa interior hasta el baño, lavar la ropa y tratar de, una vez higienizado, saludar a la familia. Ese era el protocolo que había. Pequeño trabajo, imagínate que uno llega con ganas de descansar y tenías que hacer todo un protocolo previo para poder hacerlo. Era muy difícil, un poco eso también, y es lo que resaltábamos y lo hemos dicho en plena temporada de pandemia, ¿no? El esfuerzo que ustedes colocaban para que cada uno de nosotros que se iba contagiando y demás pudiera salir adelante también sacrificándose ellos mismos, que fue lo que pasó, ¿no? En cuanto a horas de trabajo, en cuanto a familia, en cuanto a todo. Creo que usted me pregunta a mí, como que me tocó hacer la conducción en la guardia.
Lo que yo no veía que el médico tuviera tanto miedo. Era un miedo indirecto, podríamos decir. El médico tenía miedo de trasladar la enfermedad a su casa. Ese era el miedo más importante y el que se planteaba en la guardia. Doctor, realmente en estos 40 años, en esta trayectoria, en esta carrera de vida que usted ha llevado durante este tiempo, de absoluta vocación, de absoluta profesión, la verdad que le ha tocado pasar de todo, ¿no? Nos quedaríamos hablando con usted muchísimo, sabemos que ayer ha sido el Día del Médico, y de verdad que nos quedaríamos escuchándolo, porque acá hay experiencia, acá hay relato. Hay tanto para hablar, ¿No es tantas cierto? anécdotas, tantos pacientes Qué que han lindo. pasado también por allí. Tal cual. Hay mucho para hablar. Totalmente, pero bueno, queremos simplemente dejarle el micrófono si usted quiere, si quiere cerrar esta nota, creo que me parece bien, Luz, si te parece bien, ¿no? Lo más correcto que él cierre saludando a sus colegas, pero sobre todo nosotros saludándolo a él en esta nueva etapa de jubileo que inicia, que no es tampoco tan así, tengo entendido que va a continuar ahí cerca de la medicina, lo que usted quiera, con el permiso de Lucía, lo que usted quiera decir, el micrófono es suyo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por invitarnos fundamentalmente a su casa. Aprovecho esta oportunidad, sabiendo que ayer ha sido el Día del Médico, una fecha trascendental para los que amamos esta profesión, saludarlos y esperar que nos sigamos comprometiendo con quien es nuestro objetivo, que es la comunidad. Muchísimas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a usted, un placer, doctor, realmente poder conversar. Decíamos que es un privilegio en realidad, contar con su palabra, que nos comente un poco toda la parte interna, ¿no?, de la salud, que por ahí uno va, se atiende y listo, y no, hay un trasfondo y son personas que tienen también sus vidas, sus familias y demás, así que muchísimas gracias por eso, felicitarlo por tantos años al servicio de la gente, ¿no?, y desearle que de ahora en más todo lo que venga también sean puros éxitos. Muchísimas gracias. Palabras más, palabras